Continuando con el crack del 29 y sus implicaciones en Colombia, vamos a hablar del capítulo 6, la crisis mundial y el cambio estructural 1929 a 1945 de José Antonio Campo Gaviria de su recopilación de Historia Económica de Colombia. El autor nos dice, como ya vimos en el anterior capítulo, que en 1929 los precios del café empezaron a bajar. En 1926 estaban en 28.5 centavos de dólar la libra y para 1933 llegaron a 10.5 centavos de dólar la libra. Esto se sumó a la interrupción de capital extranjero. Las exportaciones de petróleo y banano bajaron, pero el café y el oro compensaron esta situación de cierta manera. Entre 1926 y 1928 se emitieron bonos municipales, departamentales y nacionales que se vendían en Nueva York con el fin de financiar obras públicas en el país. A mediados de 1928 el gobierno norteamericano intentó frenar la especulación en la bolsa y debido a la actividad de Abadía Méndez frente a los petroleros y las dudas de si Colombia podría pagar, se interrumpió el flujo de capital. Los esfuerzos para conseguir dinero no dieron frutos. En 1930 Olaya Herrera consiguió 17 millones de dólares, mientras el pago de la deuda anual era 19 millones de dólares. En 1931 el gobierno llegó a un acuerdo con la deuda que obligaba a distintas entidades a pagar al Banco de la República un dinero para pagar la deuda a pesar de que ya se había declarado el impago en 1932. Los departamentos y municipios decidieron dejar de consignar en el Banco de la República, lo que llevó a que el gobierno acordara un pago de la deuda nacional y del Banco Agrícola Hipotecario, quedando los demás parados. La guerra con el Perú hizo que el pago se suspendiera del todo. Solo se pagó la deuda a corto plazo. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial se llegó a un nuevo acuerdo con la deuda. La moratoria facilitó la importación y la reactivación económica. El café colombiano se consolidó, pero sus precios tuvieron altas y bajas, llegando a 7.5 centavos de dólar la libra. A pesar de la destrucción brasilera, el precio solo se estabilizó a partir del acuerdo interamericano de café de fines de 1940. Para mediados del año siguiente estaba en 15.9 centavos. La Segunda Guerra Mundial causó dificultades que llevaron a que Colombia importara menos y con ello las reservas internacionales pasaron de 22.5 millones en 1941 a 176 millones 800 mil en 1945. Los años 30 generaron una serie de intervenciones estatales no apoyadas de la teoría. Algunas fueron de influencia externa y otras se dieron por el momento que se vivía. Los parámetros que tuvo el Banco de la República con su fundación responden a lo ocurrido en la Guerra de los Mil Días, al igual que el hecho de respetar lo que a pesar de la situación. La caída de las reservas en 1929 con el fin de hacer pagos externos generaron una contracción monetaria y fiscal. Además, hubo una reducción de los ingresos por importaciones y un mayor pago por deudas. Con ello, el gobierno tuvo que parar obras, disminuir personal y reducir salarios. La contracción generó una caída en los precios industriales, agrícolas, construcción y transporte. Este tema lo profundizaremos más con el libro de Guillermo Torres de la historia de la moneda en Colombia, para que por lo menos esto de las reservas se entienda un poco mejor. Con la crisis se buscó proteger la agricultura, por lo que en 1931 se derogó la ley de emergencia y en mayo se aprobó una reforma arancelaria, pero la inflación de 1933 redujo sus efectos y en 1935 se firmó un acuerdo con Estados Unidos para que no pusieran impuestos a las importaciones de café y a cambio se dieron ventajas arancelarias y algunas fueron congeladas. Desde 1930 hubo presión para aumentar el crédito. Esto se hizo al entregar al Banco de la República el monopolio de la sal. Además, se creó la Caja Agraria, el Banco Central Hipotecario y la Corporación Colombiana de Crédito con el fin de fomentar la agricultura y sanear la cartera de los bancos. El gobierno logró además disminuir las deudas hipotecarias. La Federación Nacional de Cafeteros presionó para devaluar la moneda, se les dio un bono de 10% y posteriormente se devaluó la moneda. La reforma tributaria de 1935 aumentó la equidad en los impuestos, creó el impuesto al patrimonio y a las utilidades, y en 1936 se aprobó la exigencia del acceso a la contabilidad con fines impositivos.
La Segunda Guerra Mundial hizo crecer las reservas internacionales debido a las dificultades para importar. Junto con la escasez de algunos productos hubo inflación. Además, la caída de las importaciones afectó la aduana y con ello crisis fiscal que se buscó resolver con una serie de impuestos a la industria textil, azucarera, cervecera y cementera. La segunda administración de Pumarejo quitó esto y puso otras medidas impositivas. En 1943 se controló la entrada de divisas, se redujo de medidas arancelarias y control de precios. En los 30 las demandas campesinas buscaron una mayor libertad para sembrar, mejores condiciones de arrendamiento, libertad para vender y pagos en dinero y con ello una reconfiguración de la hacienda precapitalista. La Ley 200 de 1936 buscó cumplir con ciertas exigencias de los campesinos, pero la Ley 100 de 1944, junto con la presión de la Federación Nacional de Cafeteros y otros, evitaron que se dieran las transformaciones y en cuanto a entrega de tierra, solo se beneficiaron 20.000 personas. La Ley 83 de 1931 dio el derecho de sindicalización y fijó multas bajas, pero las empresas podían contratar personal durante la huelga. La Ley 6 de 1945 evitó nuevas contrataciones y protegió del despido a los miembros del sindicato. Durante el gobierno de López Pumarejo, los sindicatos aumentaron, luego bajaron y con su vuelta subieron de nuevo. Entre 1930 y 1944 se reglamentaron varias cosas: auxilio de enfermedad, seguro de vida, vacaciones remuneradas, descanso dominical remunerado, indemnización por despido injustificado y el salario mínimo. Los salarios rurales entre 1925 y el 35 subieron, aunque no a la par de los urbanos. Luego bajaron llegando a ser similares a los de 20 años atrás en 1945. Con los salarios urbanos también hubo un deterioro antes de empezar la Segunda Guerra Mundial. El PIB creció un 3.3% entre 1929 y 1945. La industria creció bastante entre el 31 y el 39. El oro también. La construcción, el transporte, el café, el azúcar, arroz, trigo, cacao y ganado porcino. Estos últimos gracias a la protección adoptada en 1931. Y aquí termina este capítulo.